En tierras donde el día y la noche no se cruzan jamás, donde la luz teme a la sombra y la sombra odia la luz, nació un amor imposible. Una llama en medio de dos mundos que jamás debieron tocarse. Este no es un cuento con final feliz. Es una historia de amor. Solo hay un lugar donde ambos mundos rozan sus fronteras. El Valle del Crepúsculo. Un santuario prohibido, donde la luz y la sombra no pelean, sino que bailan. Cada 1000 años, por un solo día, ese valle se abre. Y fue allí, donde sus destinos se cruzaron. En tierras donde el día y la noche no se cruzan jamás, donde la luz teme a la sombra y la sombra odia la luz, nació un amor imposible. Una llama en medio de dos mundos que jamás debieron tocarse. Este no es un cuento con final feliz. Es una historia de amor, eterno, imposible y maldito. Es la historia de Aelira y Cael. Solerion, la ciudad eterna del sol, donde los jardines florecen como una sombra larga. Allí gobierna Cael, príncipe de la noche. De piel pálida como mármol frío y ojos como pozos sin fondo. Solo hay un lugar donde ambos mundos rozan sus fronteras. El Valle del Crepúsculo. Un santuario prohibido, donde la luz y la sombra no pelean, sino que bailan. Cada 1000 años, por un solo día, ese valle se abre. Y fue allí, donde sus destinos se cruzaron. Eres oscuridad, pero no me das miedo. Tú eres luz, pero no me ciegas. Quizá, porque estamos hechos del mismo crepúsculo. Pero el tiempo no perdona, y el valle comenzó a cerrarse. El cielo se dividió, la frontera volvía a alzarse. Solo quedaban segundos. Y antes de desaparecer, Cael susurró. Volveré. Cuando las estrellas se doblen, te encontraré. Así comenzó la leyenda del amor entre la luz y la sombra. Un encuentro sellado por el destino, condenado por los reinos, pero eterno en el corazón. Día tras día, Aelira regresaba al Valle del Crepúsculo, aun cuando sabía que solo podía abrirse una vez cada 1000 años. Ella escribe cartas que el viento se lleva, creyendo que tal vez la brisa las lleve a Cael. Su voz recorría la pradera como un susurro sagrado. Algunos decían que hablaba con los vientos. Otros, que lloraba por un amor imposible. Mientras tanto, Cael había sido encerrado por su propio padre, el rey de las sombras. No por traición, sino por amor. El amor debilita, decía su padre. La luz te quemará por dentro. Pero Cael sabía que lo único que lo había salvado de su propia oscuridad fue ella. Un siglo pasó. Solo uno, pero bastó para que las fuerzas oscuras notaran aquel lazo prohibido. Y en silencio, comenzaron a moverse. Una de ellas se presenta ante Aelira disfrazada de consejera celestial. Le ofrecieron un trato. ¿Quieres volver a verlo?, le dijeron. Solo necesitas entregar tu don, tu luz. El amor siempre tiene precio, niña de sol, ¿estás dispuesta a pagarlo? Sí. Si con eso lo salvo, sí, respondió Aelira. Al otro lado del mundo, las cadenas de Cael se quebraron, pero no por magia, sino por el eco de su nombre, pronunciado con amor verdadero. Él no sabía que Aelira acababa de ofrecer su luz, solo que su corazón ardía. Algo la estaba llamando. O tal vez, despidiéndose. Ambos corrieron al Valle del Crepúsculo. Él cruzó llanuras negras, ella voló sin alas. El cielo comenzó a romperse, y por unos segundos eternos, se encontraron otra vez. Y ahí, entre la frontera de mundos, se abrazaron por última vez. El mundo no podía permitir que siguieran juntos. No sin pagar un precio. Ella empieza a desvanecerse lentamente, como polvo de estrellas. Cael llorando, sosteniéndola, con la sombra envolviéndolos como un manto fúnebre. Ella se convirtió en una constelación. Él, en la noche que siempre la busca. Así terminó el segundo capítulo de su historia. Una luz que se apagó, para que una sombra pudiera volver a vivir. Pero el destino no había dicho su última palabra. Cael volvió a noctar, pero el mundo que conocía había cambiado. Sin Aelira, el cielo nocturno se volvió aún más oscuro, y sus sombras comenzaron a devorarse entre sí. Cael en la cima de una torre, con la luna rota detrás de él.
El cielo ennegrecido, árboles marchitos. Noctar convertido en ruinas silenciosas. Su poder creció, pero no por deseo, sino por dolor. Porque cuando un corazón se rompe, incluso la sombra más densa encuentra una grieta por donde entrar. El pueblo oscuro, antes leal, comenzó a temerlo. El príncipe que lloraba a la luz era ahora el rey sin trono, el señor de los espectros errantes. Cael rodeado de energía púrpura, los ojos brillando como lunas moribundas. Los dioses antiguos, perturbados por su dolor, descendieron en forma de espíritus y ofrecieron venganza. Devuelve el equilibrio, le dijeron. Rompe el pacto, y ella regresará. Desesperado, Cael aceptó. No sabiendo que el precio no era el mundo, sino su alma. Las sombras le ofrecieron una ilusión, una Aelira perfecta, hecha de luz muerta. Una figura idéntica a Aelira caminando entre columnas flotantes. Apareció frente a él. Cael sonriendo al verla, hasta que sus ojos se tornan vacíos. Ella no hablaba. No sentía. Era solo un reflejo. Y Cael lo entendió demasiado tarde. Mientras tanto, la verdadera Aelira, atrapada entre dimensiones, observaba todo desde el velo de las constelaciones. Su cuerpo se había ido, pero su alma aún ardía. No podía hablarle. No podía tocarlo. Solo mirar y llorar. Ella era la luna ahora. La que él miraba, cada noche, sin saberlo. En las ruinas del Valle del Crepúsculo, donde todo comenzó, una antigua inscripción se iluminó. Cuando la sombra se atreva a besar al sol, el mundo sangrará 2 veces. Y en su segunda herida, no habrá retorno. Y Cael entendió. No debía traerla de vuelta. Debía dejarla ir. Solo así se salvarían ambos. Pero, no lo hizo. Su desesperación rasgó los límites del mundo. Del abismo surgió la maldad primaria, la esencia oscura de la creación. Cael intentó enfrentarlo, pero ya no era príncipe. No era humano. Era un eco. Una sombra de su propio deseo. En un último intento, Aelira descendió desde su prisión de estrellas, brillando una última vez. Cael alzando la mirada, su rostro cubierto de lágrimas. Cael, no todo amor puede sobrevivir. Pero puede salvar. No otra vez, no más sacrificios. Tú me diste libertad. Ahora yo, te daré paz. Ella se fundió con la maldad. Su luz la selló. Y con eso, desapareció para siempre. Desde entonces, en el cielo nacieron 2 soles. Uno de luz dorada, y otro de sombra plateada. Cael convertido en estatua, con una lágrima eterna de cristal. Dicen que cuando el crepúsculo llega, puede escucharse un canto. Dulce, lejano, triste. Es ella. Y él, siempre la escucha. Porque el amor más fuerte, no es el que sobrevive al tiempo. Sino el que, aún vencido, se niega a morir. Pasaron los siglos. El mundo cicatrizó. La herida que dividía la luz y la sombra fue sellada con el sacrificio de 2 almas destinadas a nunca completarse. Del Valle del Crepúsculo nació una flor que nunca se marchita. La llaman la lágrima del cielo, y dicen que cada pétalo guarda un recuerdo de amor que el universo se negó a olvidar. En cada rincón del mundo, hay historias. Algunas hablan de una doncella de luz que descendió desde el firmamento, otras, de un príncipe oscuro que rechazó su destino por amor. Pero todos coinciden en algo, que una vez, en el corazón de lo imposible, 2 almas se amaron tanto, que prefirieron destruirse a renunciar. Donde el mundo se quebró, se construyó un templo. No tiene puertas, ni altar. Solo una estatua, una figura femenina, mirando al cielo, y otra masculina, arrodillada, tocando la sombra de sus pies. Allí no se pide nada. Solo se recuerda. Porque hay amores que no nacieron para ser vividos, sino para ser inmortalizados. Cuando cae el sol y el viento sopla entre las hojas, algunos juran oírla cantar. La sombra de Cael moviéndose entre árboles, sin rostro, sin forma, solo un suspiro. Y si cierras los ojos, tal vez,
Solo tal vez, sientas que aún están allí. En algún lugar. Donde la luz y la sombra no pelean. Donde los dos soles se miran y sonríen. Y así, cada 1000 años, una estrella aparece en el cielo nocturno. No brilla mucho. No arde. Solo, parpadea. Como un recuerdo. Como una promesa. A veces, el amor no vence a la oscuridad. Pero aún así, la ilumina. Y así terminó la historia de Aelira y Cael. Una historia que nunca tuvo un principio claro, ni un final absoluto. Porque el amor verdadero no termina, solo cambia de forma. A veces, en flor. A veces, en sombra. A veces, en silencio. Y cuando mires al cielo, y veas una estrella que no brilla mucho, pero tampoco desaparece. Recuerda esta historia. Quizás no fue sobre el día ni la noche. Ni siquiera sobre el bien o el mal. Fue sobre lo único que trasciende todo eso. El amor que arde, incluso cuando el mundo se apaga. Así que si alguna vez amas con todo el alma, aun sabiendo que puedes perderlo todo, entonces entenderás lo que vivieron Aelira y Cael. Porque hay historias que no necesitan un para siempre, para ser eternas. Y así termina esta historia, de amor, de sombra y de luz. Si algo en ti vibró, si sentiste aunque sea un suspiro, te invito a quedarte. Suscríbete y acompáñame en este viaje de historias imposibles, donde el amor no siempre gana, pero siempre deja una huella. Nos vemos en el próximo relato, donde quizás, el destino vuelva a sorprendernos.